Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para otro vídeo lleno de chismes, secretos y mucha emoción. Hoy, como ya habrán visto por el título, nos vamos a meter en la vida de dos personas que, digamos que han causado un revuelo importante en el mundo de la química y no me refiero a la química de los elementos, sino a la química entre dos personas. Hablamos de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, dos actores turcos espectaculares, y la supuesta explosión de conexión que tuvieron. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de rumores, pistas, miradas, y todo lo que rodea la supuesta relación entre estos dos grandes de la actuación. Vamos a desentrañar los secretos, analizar los detalles y, por supuesto, a debatir sobre si realmente hubo algo más allá de la pantalla o todo fue producto de la imaginación de los fans. Así que agárrense fuerte porque esto va a estar buenísimo. Y antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si son nuevos por aquí. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, que siempre están llenos de análisis, chismes y mucha diversión sobre el mundo de las series y las celebridades. Activen la campanita para no perderse nada. Listo, ahora sí, comencemos. Bueno, para ponernos en contexto, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün son dos de los actores más reconocidos y queridos de Turquía. Ambos tienen una trayectoria impecable y han protagonizado varias series que han traspasado fronteras y conquistado a audiencias de todo el mundo. Imagínense dos talentos de esa magnitud juntos compartiendo escenas, es como una fórmula perfecta para generar expectativas y, claro, muchas especulaciones. Un poco sobre Engin Akyurek ***. Engin Akyurek nació en Ankara, Turquía, el 12 de octubre de 1981. Desde joven demostró un gran interés por las artes y la actuación. Su camino hacia la fama comenzó con su participación en el concurso de talentos Turkia's Stars en 2004, donde quedó en primer lugar. Este triunfo le abrió las puertas del mundo de la televisión y el cine. Su debut en la pantalla chica fue en la serie Yabang Damat en 2004, pero su gran salto a la fama llegó con el papel protagónico de Kerim İlgaz en la exitosa serie Fatma Gül'ün Suçu. Esta serie, que se emitió entre 2010 y 2012, le valió reconocimiento internacional y lo catapultó a la cima de la popularidad en Turquía y en muchos países del mundo. Su interpretación, llena de matices y emociones, conmovió a la audiencia y lo consolidó como un actor de gran talento. Después de Fatma Gül, Engin continuó demostrando su versatilidad con otros papeles en series como Kara Para Aşk, donde compartió pantalla con Tuba Büyüküstün y Olene Kadar. Además ha participado en películas como Bir Kuku Eylül Meselesi y Kerem, consolidando su carrera en el cine. Engin Akyurek es conocido por su profesionalismo, su dedicación a su trabajo y su capacidad para conectar con el público. Es un actor que elige cuidadosamente sus proyectos, buscando papeles que le permitan explorar diferentes facetas de su talento. Fuera de la actuación, es una persona reservada y prefiere mantener su vida personal alejada de los reflectores. Es admirado por su talento, su compromiso con su trabajo y su carisma. Un poco sobre Tuba Büyüküstün ***. Tuba Büyüküstün nació en Estambul, Turquía, el 5 de julio de 1982. Desde muy joven, mostró interés por el arte y la actuación. Estudió vestuario y diseño escénico en la Universidad Mimar Sinan de Bellas Artes de Estambul, lo que le dio una base sólida para su carrera en el mundo del espectáculo. Su debut en la televisión fue en la serie Sultan Makam, en 2003. Su talento y belleza pronto la destacaron, y rápidamente comenzó a obtener papeles protagónicos. Su primer gran éxito llegó con la serie Yağmurlar Altında, en 2005, donde interpretó el papel de una joven que se enamora de un hombre de clase alta. Esta serie fue un éxito rotundo en Turquía y le abrió las puertas a la fama internacional. A lo largo de su carrera, Tuba Büyüküstün ha protagonizado numerosas series y películas que han sido aclamadas por la crítica y el público. Algunas de sus series más exitosas incluyen Así con Ülselen, 20 Dakika, y Kara Para Aşk, donde compartió pantalla con Engin Akyurek. En el cine ha participado en películas como Babam Oğlum y Istanbul KRMZS. Tuba Büyüküstün es conocida por su belleza, su elegancia y su talento actoral. Es una actriz versátil que puede interpretar una amplia gama de personajes, desde roles románticos hasta personajes dramáticos y complejos. Es admirada por su profesionalismo, su dedicación a su trabajo y su capacidad para conectar con el público.
Además de su carrera como actriz, Tuba es una defensora de los derechos de las mujeres y participa en diversas campañas de concienciación social. *** El nacimiento de la chispa, cara para ask ***. La chispa, o mejor dicho, la explosión de la que hablamos surgió durante el rodaje de la serie Cara para Ask, conocida en español como Amor de contrabando o Dinero sucio y amor. En esta serie Engin y Tuba interpretan a Omer Demir y Elif Denaise, una pareja que a pesar de las circunstancias adversas, se enamora perdidamente. La trama se desarrolla en un mundo de corrupción, misterio y romance, donde los protagonistas deben luchar contra todo para defender su amor. La química en pantalla entre ellos era innegable, palpable, tanto que traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban, todo indicaba una conexión especial. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchos países del mundo, y gran parte de este éxito se debió a la magia que se generaba entre Engin y Tuba. La intensidad de sus actuaciones, la naturalidad con la que se relacionaban y la química que emanaban, cautivaron al público y los convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca. *** La reacción de los fans y las redes sociales ***. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los fans, como siempre, se encariñaron con la pareja y comenzaron a fantasear con la posibilidad de que esa magia que veían en la pantalla fuera real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y teorías sobre la relación de Engin y Tuba fuera del set. Se analizaban hasta el mínimo detalle, la forma en que se miraban en las entrevistas, los comentarios que se dedicaban en sus redes sociales, cualquier pequeña interacción era suficiente para alimentar la llama de la especulación. Los seguidores de la serie y de ambos actores crearon perfiles dedicados a ellos, donde compartían fotos, vídeos y noticias sobre su trabajo y su supuesta relación. Analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra que pronunciaban. Los foros y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y teorías sobre su vida privada. La pasión de los fans por la pareja de la ficción traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno social. *** Analizando la química en pantalla ***. Seamos sinceros, la química que tenían en Cara para Ask era algo que pocos podían negar. Era intensa, profunda y creíble. Lograron crear una dinámica que enganchaba al espectador, y es natural que la gente se preguntara si todo eso era actuación pura y dura o si había algo más. ¿Cómo saberlo con certeza? Pues es difícil, porque la vida privada de los famosos suele estar muy bien protegida, pero podemos analizar las pistas y especular un poco, ¿no? La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban, todo era evidencia de una conexión especial. Sus miradas transmitían un sentimiento de afecto, complicidad y, en ocasiones, incluso de pasión. Los gestos, por pequeños que fueran, como un roce de manos o una sonrisa cómplice, eran suficientes para encender la imaginación de los fans. La naturalidad con la que interactuaban en escena, la manera en que se complementaban, la facilidad con la que se entendían, todo contribuía a crear una atmósfera de romance y complicidad que traspasaba la pantalla. *** Las pistas y los rumores ***. Uno de los puntos clave que avivó los rumores fueron las entrevistas que concedieron durante la promoción de la serie. Se notaba que se llevaban muy bien, que tenían una gran complicidad. Se reían juntos, se hacían bromas y se elogiaban mutuamente. Claro, esto podría ser simple profesionalismo y cordialidad entre compañeros de trabajo, pero, al mismo tiempo, era difícil no notar una tensión sexual palpable. En las entrevistas se mostraban muy cercanos, se reían juntos y se dedicaban miradas cómplices. En varias ocasiones, fueron interrumpidos por la risa o la emoción. Sus respuestas eran sinceras y llenas de admiración mutua. Cada entrevista era un festín para los fans, que analizaban cada palabra, cada gesto, cada mirada. Otro elemento que alimentó las sospechas fue el comportamiento de ambos en eventos públicos. Aunque nunca se mostraron juntos como pareja, sí que se les vio compartiendo espacio en algunas ocasiones. Los fans analizaban cada gesto, cada contacto físico, cada mirada, y todo era combustible para la imaginación. En los eventos públicos se les veía sonrientes y cercanos, compartiendo miradas y gestos que sugerían una gran complicidad. La forma en que se miraban, la manera en que se acercaban, todo parecía indicar una conexión especial. Los fans capturaban cada momento, analizaban cada detalle y alimentaban la especulación sobre su posible relación.
Asterisco asterisco las vidas personales de Engin y Tuba asterisco asterisco. Pero ojo que también hay que tener en cuenta que ambos, en ese momento, tenían sus respectivas vidas personales. Tuba estaba casada y Engin, al parecer, tenía alguna relación sentimental. Esto, obviamente, no significa que descartemos la posibilidad de una conexión especial, pero sí pone un poco de perspectiva. Tuba Büyüküstün estuvo casada con el actor Onur Sailak, con quien tiene 2 hijas gemelas. Su matrimonio duró varios años y fue bastante estable, pero finalmente se divorciaron. Engin Akyurek, por su parte, siempre ha sido muy discreto con su vida personal. Se le han atribuido algunas relaciones, pero nunca ha confirmado ninguna de ellas. Esta discreción ha hecho que sea aún más difícil saber qué tipo de relación existía entre él y Tuba. Asterisco asterisco, ¿qué podemos concluir? Asterisco asterisco. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Hubo o no hubo algo más allá de la amistad y la profesionalidad entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? Pues la verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí es innegable es que la química que tenían en pantalla era explosiva y que generó un gran interés entre los fans. La serie Kara para Aşk fue un éxito rotundo en parte gracias a esa conexión, y la pareja protagónica se ganó el cariño y la admiración del público. Lo más probable es que haya existido una gran amistad, una admiración mutua y una excelente sintonía profesional, lo cual, en realidad, es más que suficiente para que la magia suceda en la pantalla. Pero, ¿si hubo algo más? Nunca lo sabremos con certeza, a menos que ellos mismos decidan contarlo. Y bueno, hasta que eso suceda, la especulación y los rumores seguirán su curso, alimentando el sueño de los fans que desean verlos juntos fuera del trabajo. Sea como sea, lo importante es que ambos son grandes profesionales y que han dejado una huella imborrable en el mundo de la televisión turca. Nos han regalado personajes inolvidables y momentos mágicos, y eso es lo que realmente importa. Asterisco asterisco el impacto de la serie en la carrera de ambos actores asterisco asterisco. Kara para Aşk no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también tuvo un impacto significativo en la carrera de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. La serie los consolidó como 2 de los actores más importantes y queridos de Turquía, y les abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Gracias a la serie, la fama de Engin y Tuba traspasó fronteras y llegaron a ser conocidos en muchos países del mundo. Esto les permitió participar en proyectos internacionales y aumentar su popularidad a nivel global. La serie también impulsó las carreras de otros actores que participaron en ella, y contribuyó a la expansión de la industria de la televisión turca en todo el mundo. Asterisco asterisco el legado de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün asterisco asterisco. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün han dejado una huella imborrable en el mundo de la televisión turca. Han demostrado ser actores de gran talento y versatilidad, capaces de interpretar una amplia gama de personajes con maestría. Su profesionalismo, su dedicación a su trabajo y su capacidad para conectar con el público los han convertido en figuras admiradas y respetadas. Su trabajo en Kara para Aşk es un testimonio de su talento y de su capacidad para generar una química especial en pantalla. La serie fue un éxito rotundo en parte gracias a su conexión, y la pareja protagónica se ganó el cariño y la admiración del público. El legado de Engin y Tuba es un legado de talento, profesionalismo y pasión por su trabajo. Asterisco asterisco reflexiones finales asterisco asterisco. Y bueno, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta conexión entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos recorrido juntos un camino lleno de chismes, teorías y especulaciones. En resumen, analizamos la química explosiva que hubo entre ellos en la serie, repasamos las pistas y los rumores que surgieron a raíz de esto, y llegamos a la conclusión de que, aunque no podemos afirmar con certeza si hubo algo más allá de la amistad, lo que sí es seguro es que la conexión en pantalla fue innegable y que lograron cautivar al público con su talento. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Gracias por su tiempo y por su atención. Me encanta compartir estas historias con ustedes y debatir sobre estos temas. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Engin y Tuba? ¿Qué les pareció su actuación en Kara para Aşk? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos.
Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo. Chao.